Bueno, tal cual se preveía, digamos, para mí ninguna sorpresa, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2019. Falta todavía que se apruebe en el Senado, donde creo que el acuerdo ya está logrado desde hace un tiempo, me parece. Pero bueno, lo concreto es que el presupuesto, si se lleva al recinto, es porque los acuerdos ya están armados, me parece como que no hay mucho que pensar. Después, obviamente, la movilización, todo lo que pasó, que algo comentó Lucía, que después seguramente algo más comentaremos, tiene que ver justamente con la reacción de salir en contra de esto, y después, bueno, todo lo que pueda haber en el medio, ¿no? Entre infiltrados, reacciones de la policía, represión y un montón de cosas más. Pero, concretamente, el presupuesto fue aprobado y ahora debe ser sancionado en ley por el Senado de la Nación. Pero para entender un poquito qué quiere decir que se apruebe el presupuesto, tenemos ya en línea a Martín Polera, que es economista, integrante del equipo económico del peronismo bonaerense. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bien. Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, justamente hablábamos de peronismo y hubo una parte del peronismo que acompañó este proyecto, y quiero que me des la explicación de por qué y qué quiere decir este presupuesto. Sí, la verdad que como parte de miembro de un espacio en el cual una parte de ello ha sido, digamos, han aprobado y han acompañado, para mí es un doble dolor, ¿no? Por el presupuesto en sí mismo, que es un presupuesto de ajuste, organizado y diseñado desde el Fondo Monetario Internacional, con anuencia del gobierno nacional, y por otro lado, tratando de buscar explicaciones de diputados de algunas provincias que, en el marco de la supuesta gobernabilidad, acompañaron un presupuesto que va a traer más ajuste, más hambre y mayor desocupación. Sí, esta es la realidad, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a dejar este presupuesto? Ayer se vieron, se dijeron cosas muy fuertes, sobre todo se hizo siempre mucha referencia al Fondo Monetario Internacional, y por ahí también como se habló de un apuro en sancionarlo, como para darle herramientas a un nuevo acuerdo, a un nuevo préstamo. Digamos, ¿viene por ese lado el apuro, la necesidad de tener este presupuesto? En parte sí, porque el Fondo Monetario Internacional necesita del presupuesto aprobado para llevar adelante el ajuste que le exija a nuestra propia economía para seguir avanzando con los nuevos desembolsos. Ahora, lo extraño de todo esto es que no se conoce cuáles son los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en este acuerdo nuevo que se fijó, que significaría, bueno, los 57.100 millones de dólares, o sea, la ampliación del crédito, y por otro lado, el adelanto de los fondos. Ahora, ¿y esto no tiene que pasar por el Congreso, digamos, como para que... Bueno, eso es lo que una parte del peronismo estaba exigiendo, que un acuerdo como en este caso, con el Fondo Monetario Internacional, necesariamente tiene que pasar por el Congreso, porque los fondos están condicionados al cumplimiento de un conjunto de condiciones que tienen que ver con, por ejemplo, déficit cero, reducciones de partidas, el manejo de la política monetaria. Todo eso son políticas de Estado que tienen que haber sido previamente acordadas por el Congreso. Lo triste de todo esto, y para ponerlo, digamos, en lenguaje llano para que la gente entienda, es que el propio presupuesto reconoce que el año que viene vamos a tener un peor año económico que el actual, que vamos a tener una inflación por arriba de los salarios, que el consumo por consecuencia se va a deteriorar, que la inversión va a ser la mitad de lo que fue este año, y que las importaciones van a seguir creciendo tal como viene ocurriendo desde el diciembre de 2015 a la fecha, ¿no? Así que eso lo vemos, digamos, en nuestro territorio, en La Plata, cuando uno recorre calle 12, donde ve la cantidad de locales que se asoma y no hay gente comprando, o en cualquier otro lugar, en economías regionales. Bueno, eso va pasando y va a seguir ocurriendo, y cada vez con mayor intensidad. Martín, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Hola Lucía, ¿cómo andás? Bien.
Ayer escuchaba a Pablo Cosiner, diputado por Salta, que fue uno de los que votó a favor, justicialistas digo, diciendo que él prefería como peronista intentar plantear modificaciones, que lo había hecho el día anterior cuando se estaba tratando el tema del dictamen, a rechazarlo por completo y habilitar a que si no se aprobaba el presupuesto de 2019, el gobierno, la Alianza Cambiemos, tenga a disposición discrecional un presupuesto enorme, que él prefería cumplir ese rol como peronista y que también intentaba ser coherente con aquellas críticas que alguna vez se le hizo a la oposición por dejar sin presupuesto o intentar dejar sin presupuesto a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, hay que primero separar el presupuesto del 2010 con este de 2018. Ese presupuesto del 2010 era un presupuesto de expansión, de crecimiento de la economía, no un presupuesto en donde el propio gobierno nacional reconoce que vamos camino a un ajuste. O sea, digamos, comparar peras con manzanas no corresponde. Eso por un lado. Y segundo, ser peronista es ser y parecerlo, no alcanza con decirlo. Me parece que ningún peronista puede pasarle el peronómetro a otro, pero si vos desde el momento que te sentaste en tu bancada hasta el día de la fecha aprobaste absolutamente cada una de las medidas que tomó el gobierno nacional, efectivamente estás más del lado de la política del gobierno nacional y de apoyar un modelo neoliberal que de pensar en un proyecto nacional y popular. Yo, más allá, digamos, de qué lado está cada uno, pero me parece que es importante para la sociedad que cada uno hable desde lo que defiende con sus actos. Y como lo dije anteriormente, acá el diputado del que estamos hablando, Pablo Cosiner, que es de Salta, pero que a su vez congrega otro conjunto de diputados que han votado en la misma dirección, vienen acompañando desde los fondos buitres hasta acá absolutamente todas las medidas. Entonces, cuando el año que viene la gente no le alcanza menos de lo que le alcanza hoy, cuando el gobierno nacional tenga que acelerar el ajuste en contra de la salud, de la educación, de la ciencia y tecnología, las explicaciones no solamente van a caer sobre las espaldas de los funcionarios de turno, en este caso del gobierno de Cambiemos, también van a caer sobre las espaldas de aquellos diputados que permitieron que se apruebe este presupuesto, que es un presupuesto que habría que haberlo hecho de nuevo, digamos, habría que haber planteado otro presupuesto. Esa era la exigencia que nosotros establecíamos, decir, bueno, este presupuesto es un presupuesto de ajuste, la economía argentina se viene ajustando de 2016 hasta acá, la gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, hay más desocupación, más inflación y todas las tarifas en alza. Bueno, busquemos una alternativa con un presupuesto que esté más pensando en la gente y no en cómo le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Y en hechos concretos, hipotetizando, ¿no? ¿Qué sucedería o qué hubiera sucedido si no se aprobaba el presupuesto, si bien le falta todavía media sanción? ¿Qué implica, más allá de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el apuro que tienen por llegar, por lo menos con media sanción, a sentarse con los dirigentes del fondo? ¿Qué implica gobernar sin presupuesto? Bueno, que vos tenés que manejarte con el presupuesto anterior, digamos, con algo más de discrecionalidad en cuanto a que podés reasignar las partidas, pero hubiera significado un golpe muy fuerte al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional está exigiendo la aprobación de este acuerdo, de este presupuesto, perdón, para poder avanzar con el ajuste. Era una manera de decirle, hasta acá llegaron, sentémonos a hablar sobre un nuevo presupuesto. Si aún en ese contexto se hubiera avanzado, lo que quedaba vigente era el presupuesto anterior, digamos, del año 2018, con algunas reasignaciones de partidas. Pero sin duda, las partidas que más nos interesan, que tienen que ver con salud, con educación y con ciencia y tecnología, hubieran quedado en los mismos valores nominales que el año pasado, que ya eso para nosotros ya hubiera significado un triunfo, porque cada una de estas partidas en este nuevo presupuesto tuvo un recorte muy importante. Claro. Martín, sabemos que para ya antes de mediados de noviembre estaría aprobado en el Senado de la Nación, según información, ¿no?, que viene surgiendo, y sabemos también que tienen el número para hacerlo, ¿no?, porque parte de los arreglos lo hicieron con los gobernadores, ¿no es así?, para poder sancionarlo.
Sí. Nosotros sabíamos que donde teníamos que de alguna manera resistir para que este presupuesto pase eran diputados. Claro. En senadores habitualmente ocurre que pasa. Me acuerdo cuando se decía que el gobierno anterior tenía una especie de escribanía en el Congreso. Sí. Bueno, mejor que en este caso no vamos a encontrar un ejemplo mejor que este. Así que bueno, lo que sí vemos es que este presupuesto va camino a ser aprobado. Y que las partidas de, por ejemplo, salud, educación, ciencia y tecnología, si uno suma las tres, la pone en una bolsa, representan aproximadamente el 70% de lo que vamos a pagar de intereses. De intereses de una deuda que se contrajo en estos últimos 3 años. Son más de 150.000 millones de dólares que se emitieron, más de 100.000, de esos 150.000, 100.000 millones de dólares son deuda nueva, y que como consecuencia de eso hay que salir a pagar los intereses de la deuda, que no solamente condicionan a este mismo gobierno, que le queda un año más, sino al gobierno que viene, porque todos los fondos que están previstos en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional van a ser adelantados y desembolsados entre lo que queda de este 2018 y 2019. Al gobierno que asuma, de los 57.100 millones de dólares, solamente van a tener un pequeño remanente de 5.000 millones de dólares. Es decir, al gobierno que asuma va a tener una inflación de 2 dígitos, tal como lo dice el presupuesto, un desempleo de 2 dígitos y una deuda astronómica, en donde no va a tener a quién ir a pedirle fondos frescos, fondos nuevos, porque los acreedores privados ya desde enero de este año que cerraron la puerta, y razón por la cual tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario ya no desembolsó, o sea, no quedaría ninguna ventana nueva por abrir. Bueno, y justamente lo que te quería preguntar, porque ahora después de esto se viene el presupuesto bonaerense, digamos, ¿va a ser un correlato de aquello o va a ser algo similar lo que va a pasar acá en la provincia de Buenos Aires, que siempre se espera que se sancione a nivel nacional y después se trata un rato antes de fin de año? Sí, y Vidal es, creo, la garante del ajuste, ¿no? Porque si bien todas las provincias tienen un ajuste importante y van a recibir un ajuste importante, la provincia de Buenos Aires va a ser la primera provincia en el top, digamos, de la provincia que más ajuste va a recibir, no solamente por la cantidad de fondos que ha ido perdiendo ahora, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el fondo del conurbano, pero que además lo vemos en la propia economía. La economía de la provincia de Buenos Aires representa el 40% de la economía del país. La industria está mostrando ya para septiembre una caída del 8 o 9%, y en la provincia de Buenos Aires la industria representa más del 50% del valor agregado de la industria a nivel nacional. Tenemos los niveles de desempleo más altos en el país, en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el conurbano bonaerense, y vamos camino a un ajuste que la crisis han decidido tirarla hacia abajo, han decidido tirársela a los municipios, y los municipios hoy cuentan con muchísimas menos herramientas que las que tenían apenas un año atrás, porque la propia gobernadora le quitó el Fondo de Infraestructura Municipal, le quitó la posibilidad de que cobren el 6% los municipios a las empresas eléctricas, y avaló que el gobierno nacional elimine el Fondo Sojero. Es decir, tiene un ajuste fenomenal la provincia de Buenos Aires en un contexto donde la actividad económica se desploma. Martín, te agradecemos este ratito con nosotros, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta siempre. Martín Polera es economista, integrante del equipo económico del peronismo bonaerense, hablando sobre el presupuesto tanto nacional, que seguramente se sancionará en los primeros días del mes de noviembre, y el provincial, que ahí seguramente se va a empezar a discutir.